Muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Catón Carini, soy antropólogo de la Argentina y quería darles la bienvenida a esta presentación del primer volumen del libro Estudios Budistas en América Latina y España, fruto de la colaboración entre la Universidad Rovira y Virgili y la Fundación Dharma Gaya. Este libro ha sido compilado por los doctores Jaume Vallverdú y Daniel Millet y muestra algunos de los más recientes avances en los estudios budistas en el ámbito académico hispanohablante desde una mirada interdisciplinaria. Creo que esta publicación es realmente un hito importante en el estudio del budismo en español, ya que es la primera de su tipo y por ello va a tener un gran impacto a la hora de promover el desarrollo de los estudios budistas a nivel internacional. El segundo volumen va a ser publicado en septiembre de este año. Estos dos libros exploran esta tradición desde múltiples disciplinas y perspectivas: la antropología, sociología, filosofía, estudios budistas, psicología, arte y diálogo interreligioso. Gracias a esta variedad de enfoques obtenemos un panorama amplio y diverso de la presencia del budismo en nuestras sociedades. Este evento que está por comenzar ha sido organizado por la Fundación Dharma Gaya y la Red Iberoamericana de Estudio del Budismo, o RIEP. La RIEP se empezó a formar aproximadamente hace un año y medio, cuando junto a algunos colegas, muchos de ellos autores de este libro, ideamos la posibilidad de crear esta red interdisciplinaria del estudio del budismo en todas sus vertientes. De modo que la RIEP es una comunidad científica que reúne académicos dedicados a la investigación, docencia y difusión del budismo desde diversas disciplinas. No tiene carácter político ni confesional y su objetivo es conectar a investigadores que en muchos casos trabajan de forma aislada. Creemos que una mayor interconexión entre los estudiosos del budismo en América Latina y la península ibérica enriquecerá la investigación y aumentará la presencia de estos estudios en el ámbito académico internacional. Además, la RIEP tiene como objetivo a futuro promover publicaciones como esta que estamos presentando hoy y organizar encuentros como congresos y jornadas. También tenemos la intención de crear una revista académica sobre nuestra temática común, que es un espacio de visibilización, encuentro e intercambio de nuestras investigaciones. Así que extendemos a todos los interesados una sincera invitación a conocernos y a desarrollar proyectos juntos. Espero que disfruten de esta presentación. Muchas gracias y bienvenidos. Los dejo ahora con el doctor Jaume Vallverdú, como dijimos, uno de los editores del libro, quien nos ofrecerá unas palabras introductorias a esta presentación. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Les mando un saludo cordial desde Tarragona, España. Soy Jaume Vallverdú, antropólogo, profesor de la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona y coeditor junto con Daniel Millet de los dos volúmenes de estudios budistas en Latinoamérica y España. El primero de ellos, como ustedes saben, publicado recientemente, y el segundo en proceso ahora mismo, y cuyo contenido pues se va a presentar a través de estos vídeos cortos. Particularmente creo, o más bien creemos, juntamente con Daniel, modestamente, que ambos libros tienen un singular valor como compendio novedoso en el ámbito de los estudios académicos sobre el budismo, dentro de un ámbito geográfico amplio y diverso, donde esta tradición va teniendo cada vez más implantación, más desarrollo, y donde las investigaciones sobre la misma también, por supuesto, van en aumento y contribuyen a enriquecer significativamente su valor y su conocimiento. Bueno, mi propósito en este vídeo corto introductorio es solamente contextualizar un poco, muy brevemente, el origen y la conformación general de la obra, y hacerlo a la vez en forma de agradecimiento a quienes han contribuido a llevarla a cabo. El proyecto se empezó a gestar a finales del año 2021, en buena medida asociado a los cursos de formación sobre budismo que se habían empezado a poner en marcha en la Universidad Rovira y Virgili aquel mismo año, con apoyo de mi departamento de origen, el Departamento de Antropología, Filosofía y Trabajo Social, y que se organizaron de forma conjunta entre la fundación de esta universidad y la Fundación Dharma Gaya, representada y dirigida por Daniel Millet.
A los convenios de colaboración desde entonces existentes entre ambas entidades garantiza la continuidad en el ámbito de la enseñanza académica y confesional sobre budismo, que bueno, podemos decir que hasta el momento, por suerte, pues es fructífera y muy satisfactoria. Los cursos continúan y bueno, como digo, estamos muy contentos con su funcionamiento y con su desarrollo. Bueno, en aquel momento la propuesta de editar la obra en formato compendio tuvo una excelente acogida en el servicio de publicaciones de la Universidad Rovira y Virgili, que aceptó rápido y perfectamente el planteamiento de preparar 2 volúmenes independientes, aunque con la misma estructura. Y bueno, tenemos que decir que la disposición, la ayuda, la profesionalidad en el proceso, digamos, ha sido en todo momento fundamental, ¿no?, por parte de Publicaciones URB, y por ello pues aprovecho para hacer un agradecimiento sincero de nuevo a su director, a Jaume Llambric, y demás integrantes del equipo de trabajo, Magali Gurcaray y Judith Sánchez particularmente. Y bueno, junto a este agradecimiento, por supuesto, el agradecimiento también central dirigido a los autores y las autoras que han participado en la obra y que, claro está, son sus auténticos y auténticas protagonistas. Bueno, en todos los casos, desde el primer momento, aceptaron con ganas y con motivación el encargo de sus contribuciones, las cuales pues han enriquecido la obra desde diferentes perspectivas disciplinares, especializadas e investigadoras, ¿no? Creemos modestamente por el resultado final que bueno, ha valido la pena el esfuerzo realizado finalmente de más de 2 años, y sobre todo esperamos, bueno, que esta producción pues sea de utilidad como fuente de conocimiento en general y para futuros estudios en el campo de la religión, la espiritualidad y del budismo en particular. Decir por último que tanto Daniel Millet como yo mismo pues estamos encantados y complacidos de que mediante este procedimiento de vídeos, digamos, personales, breves, pueda darse a conocer, pueda hacerse la presentación de los contenidos de la obra y aportar con ello, pues bueno, un granito de arena más en este sentido. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Sean bienvenidos y bienvenidas a la presentación del primer volumen del libro Estudios Budistas en América Latina y España. Hoy tendremos el privilegio de adentrarnos en el contenido de este fascinante libro a través de las presentaciones preparadas por cada autor sobre sus capítulos correspondientes. Cada ponencia tendrá una duración de aproximadamente 8 minutos. La presentación está organizada en 4 bloques temáticos. En este primer bloque, Estudios doctrinales y tradiciones budistas, escucharemos las presentaciones de Roberto García Fernández, Elías Manuel Capriles Arias y Abraham Vélez de Sea. El segundo bloque se titula La situación del budismo y de los estudios budistas en España y América Latina. Este segmento contará con las presentaciones de Francisco Díez de Velasco, Catón Carini y Belén Azarola, S. Roboan Mai Mai y Douglas Calvo Gainza. En el tercer bloque, Estudios antropológicos, sociológicos y psicológicos, incluye las ponencias de Catón Carini, Jaume Valverdú, Ismael Apud y José Antonio Rodríguez Díaz. Finalmente, el cuarto bloque, denominado Budismo y Ecología, Budismo y la Mujer, estará compuesto por las presentaciones de María Elvira Ríos Peñafiel y Belén Azarola. Sean todos de nuevo bienvenidos, bienvenidas, y esperamos que disfruten de esta enriquecedora presentación. Muchas gracias. Este primer bloque, Estudios doctrinales y tradiciones budistas, será encabezado por Roberto García Fernández,
con su ponencia titulada El Sutra de la Mahamayuri, síntesis y creatividad en las tradiciones apotropaicas budistas. Roberto es doctor en estudios de Asia y África con especialización en estudios budistas del sur de Asia por el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, en donde actualmente es investigador y profesor. Es traductor de sánscrito y pali y un estudioso de tradiciones narrativas del budismo indio. Ha publicado varios ensayos académicos sobre literatura y cultura budista. Entre sus publicaciones destaca el libro Yatakas, antes del Buda, Relatos budistas de la India, una traducción directa del pali de relatos de vidas pasadas del Buda, y el volumen de ensayos La sonrisa del Buda, estudios de budismo. Damos la bienvenida a la presentación de Roberto. Muchas gracias. Mi nombre es Roberto García, soy profesor, investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, y esta es una invitación para la lectura de las colaboraciones del libro Estudios Budistas en América Latina y España, coordinado por Jaume Valverdú y Daniel Millet. Mi colaboración para este libro se trató de un artículo titulado El Sutra de la Mahamayuri, síntesis y creatividad en las tradiciones apotropaicas budistas, y se trata de un análisis de un sutra de alrededor del siglo III, siglo IV, que fue compuesto en la región de Gandhara, una región ubicada actualmente en el norte de Pakistán, colindando con Afganistán. Es un sutra en sánscrito que reúne y sintetiza una serie de fórmulas de protección del budismo temprano. En el budismo temprano encontramos que hay en las distintas escuelas una serie de fórmulas de protección conocidas como paritas, literalmente protecciones, resguardos. Y estas fórmulas de protección son atribuidas en algunos casos al Buda, en algunos otros a alguna de sus vidas pasadas como Bodhisattva. Y tienen diferentes aplicaciones. Por ejemplo, el Khanda Parita es una fórmula que se utiliza para contrarrestar el veneno de los animales. Tenemos, por ejemplo, el Metta-Parita, que surge de un sutta, el Metta Sutta, que es un parita que tiene la aplicación del cultivo de la benevolencia, es decir, establecer amistad entre quien la recita y los demás seres. Tenemos también el Mora Parita, una fórmula de protección que sirve básicamente para evitar caer en las trampas de los enemigos. Y otro de ellos, otro de estos paritas importantes, el Artanartiriya Parita, una fórmula de protección que de acuerdo a este texto serviría para proteger al recitador contra espíritus malignos, en particular contra aquellos espíritus que pretenden dañar a los miembros del Sangha budista. Ahora bien, en el budismo temprano tenemos todos estos paritas, todas estas fórmulas de protección, y el sutra sobre el cual yo escribo en mi colaboración, el sutra de la Mahamayuri, presenta una síntesis de estas tradiciones. Mientras que estos sutras aparecen, estos paritas aparecen de forma individual en las escrituras de las escuelas antiguas, lo que hace el sutra de la Mahamayuri es incluirlos todos en un solo texto, ¿no? De tal forma que hace una gran síntesis, y a esto añade lo que conocemos como dharanis. Las dharanis son distintas fórmulas también de protección que van a formar más bien parte después del budismo mahayana, del budismo tántrico, pero que ya empiezan a aparecer en las escuelas antiguas.
En este proceso, entonces, de sintetizar las tradiciones de fórmulas de protección antiguas y presentarlas en un solo texto, lo que hace el Sutra de la Mahamayuri como consecuencia de esto es exaltar al mismo sutra como una gran fórmula de protección, como la fórmula máxima que al incluir todo el poder o todas las funciones de estas fórmulas previas, va a tener la capacidad de proteger de todos los males, ¿no? Entonces, de acuerdo al mismo sutra, pues el sutra sirve para proteger de enfermedades, para proteger de calamidades naturales, de ataques de enemigos, etcétera. Por lo tanto, presenta el sutra como esta gran síntesis, no solamente de los textos, sino de los poderes asociados a esos textos, ¿no? Y en este proceso, pues lleva a la construcción de una diosa o una deidad. ¿Quién es esta deidad? Pues es la misma Mahamayuri, ¿no? Que da título al sutra y que constituye una deidad sonora en la cual van a estar contenidos todas estas fórmulas con la protección que se añade a estas fórmulas. Esta deidad que surge en India o en el norte de lo que actualmente sería el sur de Asia, eh, eventualmente se va a convertir en una deidad importante en algunas partes de Asia, en particular en el este de Asia, en países como China, Corea y Japón, en donde sigue siendo venerada hasta el día de hoy justamente como una deidad capaz de proteger de diferentes males. El nombre de la deidad, Mahamayuri, deriva el nombre de un animal que es el mayura, es decir, el pavo real, ¿no? Porque se considera que los pavos reales, pues, no podían ser envenenados y de hecho eran los enemigos naturales de las serpientes en el pensamiento antiguo de la India. Por lo tanto, la deidad Mahamayuri se va a concebir como una pava real, la gran pava real que tiene todos estos encantamientos a su alcance. Entonces, bueno, lo que yo quise hacer en mi propuesta, en mi colaboración, que ustedes pueden leer en este libro, es analizar un análisis primero comparativo entre el Sutra de la Mahamayuri y las tradiciones previas, y luego presentar de qué forma este sutra representa una innovación dentro de la tradición de las fórmulas de protección del budismo alrededor de los siglos III y IV. Espero entonces que este texto que yo presento sea de interés y pues también invito a que lean las diferentes colaboraciones de este volumen, que son, por supuesto, pues una contribución importantísima al estudio del budismo, no solamente en sus contextos de producción original en Asia, sino también al budismo en América Latina y en España. A continuación, la próxima ponencia está a cargo de Elías Manuel Capriles Arias, titulada Los tres senderos de liberación en el budismo tibetano antiguo y en su continuidad hoy. El profesor Elías Manuel Capriles Arias es uno de los eruditos del budismo más respetados de América Latina y se ha formado con los más importantes maestros tibetanos de Dzogchen, en especial con el recordado Namkhai Norpo. Ha desarrollado su carrera profesional como profesor e investigador en la Cátedra de Estudios Orientales y en el Departamento de Filosofía de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. Además, ha ejercido un rol destacado como activista medioambiental en su país. Como escritor, ha publicado numerosos títulos sobre ontología, psicología,
fenomenología de la mente, pensamiento comparado este-oeste y budismo tibetano. Damos la bienvenida a Elías con su presentación. Muchas gracias. Bueno, estamos presentando el libro Estudios Budistas en América Latina, y donde yo tengo un trabajo llamado Los Tres Senderos de Liberación en el budismo tibetano antiguo y su continuidad hoy. El trabajo comienza hablando de las 4 nobles verdades y plantea que la cuarta de las nobles verdades es el sendero. Y dice que el sendero por lo general se explica en términos de las 8, perfecto esto, perfecto aquello, pero en el budismo tibetano en particular, el sendero también se divide en 3, que para casi todas las tradiciones hoy en día son Hinayana, Mahayana y Vajrayana. Vajrayana es el vehículo inmutable porque incluso su base, la forma como concibe nuestra verdadera condición es una continuidad. De hecho, el Vajrayana es el sendero del Tantra y Tantra significa continuidad. Y tiene la implicación de luminosidad. Es continuidad de la luminosidad, donde la luminosidad es experiencia. Y esta experiencia puede ser del samsara o del nirvana, pero todas ocurren en una misma base, en una misma naturaleza. Y esa naturaleza no cambia independientemente de que se manifieste el samsara o el nirvana. Chogyal Namkyen Orbu, maestro tibetano de la época contemporáneo nuestro, reintrodujo otra clasificación que no era tan conocida cuando él la reintrodujo: Sendero de la Renuncia, que comprendía Hinayana y Mahayana; Sendero de Transformación, que era el Tantra como sendero en el que se transforma la visión impura en visión pura y las pasiones en sabidurías; y por último, sendero de autoliberación. Es una forma de clasificación que cayó en desuso porque las escuelas nuevas de la nueva difusión del Dharma en el Tíbet no tenían Dzogchen, no tenían sendero de autoliberación, y por esto no podían aceptar aquella clasificación. El sendero de la renuncia, el principio es que las pasiones son como serpientes venenosas que nos pueden emponzoñar si dejamos que se manifiesten. Entonces, uno de los enfoques es el enfoque del Shravaka, que se hace monje o monja y se aparta del mundo del monasterio. El otro es el del Pratyeka Buddha o realizado solitario, que se aparta de la sociedad y se va solo al monte, a la selva, a la montaña, a practicar. De modo que la esencia del sendero de renuncia es esta, entonces. En el Hinayana es apartarnos de los estímulos que activan las pasiones. En el Mahayana es más bien quedarnos en el mundo pero aplicar antídotos. El antídoto universal es la compasión, la vacuidad, porque cuando nos damos cuenta de que todo es vacío, pues no surgen las pasiones. Las pasiones reaccionan ante la ilusión de que hay algo concreto frente a nosotros. Si no, no reaccionan, no se manifiestan. Y por último, hay también el sendero del Mahayana abrupto, que es el Zen, en el cual no se es monje tampoco, pero sí muchos practicantes de Zen viven en monasterios y tienen unos votos de un tipo de monje que no es el mismo tipo de monje que existió en el Tíbet y en el
Theravada y en todas las demás tradiciones. De manera que básicamente estos son los aspectos del sendero de la renuncia. O bien nos alejamos de los estímulos que activan las pasiones o seguimos en contacto con ellos, pero aplicamos antídotos para que las pasiones no se manifiesten. En cambio, en el tantrismo, el principio es las pasiones son como leña, la sabiduría como fuego. Mientras más leña, más fuego. Pero para que esto funcione, hay que tener la capacidad de transformar las pasiones en sabiduría. Si no, nos estamos engañando a nosotros mismos y creando karma para cada vez más pasiones, cada vez más error y por lo tanto cada vez más sufrimiento, ya que el samsara es sufrimiento. Y por último, el sendero del Dzogchen es el que más nos interesa porque es el que es más característico de esta forma de enfocar las enseñanzas, que está centrado sobre todo en ese sendero, aunque también comprende todos los demás. Entonces tenemos que explicar lo que son base, sendero y fruto, o base, vía y fruto. Todo sendero budista tiene que tener estos tres elementos, si no, no hay un sendero budista. Entonces, en el Hinayana, la base es la condición ordinaria. Para ir directamente a lo que nos interesa, porque no tenemos mucho tiempo, el Dzogchen, en cambio, la base es la budeidad misma. No como una potencialidad, como una semilla que tiene que encontrar agua, calor, luz, etcétera, para poder germinar, producir un árbol que genere un fruto, sino más bien como el sol, que puede estar oculto por las nubes, pero siempre está brillando. Y lo único necesario es que las nubes se disipen para que se manifieste. Pero esas nubes no se pueden disipar soplando como Eolus, el dios griego que soplaba, sino que tienen que disiparse por sí mismas, porque soplar introduce otra nube, que es la ilusión de que hay alguien que actúa. Y esto viene siendo otra nube que tapa el sol. Entonces, la liberación de las nubes tiene que darse por sí sola. Y el Dzogchen lo que hace es crear las condiciones para que esto pueda ocurrir por sí solo. Entonces, en la base, tal como la concibe la enseñanza Dzogchen, están los tres kayas o dimensiones de la realización de un Buda. Y estos tienen otros nombres. El aspecto que corresponde al Dharmakaya se llama esencia. El aspecto que corresponde al Sambhogakaya se llama naturaleza. Y el aspecto que corresponde al Nirmanakaya se llama compasión. Pero Chogyal Namkhen Norbu tradujo esta compasión como energía, porque la gente no iba a comprender lo que significaba compasión, porque el Nirmanakaya es compasión. Entonces, pues energía es algo dinámico, algo que se está manifestando constantemente. De manera que la esencia es la vacuidad de nuestra verdadera condición. La naturaleza se compara con la vacuidad de un espejo, el hecho de que un espejo no tiene forma predeterminada alguna y por esto puede manifestar cualquier forma. El segundo aspecto, la naturaleza, es como el brillo del espejo que le permite reflejar. Y el tercero es el hecho de que el espejo no obstruye la manifestación. Y por esto hay manifestación ininterrumpida. No obstrucción o ininterrupción es Magakpa en tibetano. Y esta energía, este último de los tres aspectos de la base, se puede manifestar de tres maneras distintas, que serían Dang, Rolpa y Tsel. Pero en las prácticas más avanzadas del Dzogchen se utiliza para neutralizar el samsara en un tiempo récord. Y finalmente, la tercera forma de manifestación de la energía viene siendo la Tsel, que se puede traducir quizá como proyectiva.
se compara con un cristal de roca que cuando le da la luz proyecta el prisma óptico completo fuera de sí. Podríamos compararlo con un proyector que proyecta una realidad como algo externo y que parece verdadero y sustancial, etc. Entonces, ¿cuáles son los estadios de la vía? Que ya estamos cerca, creo que se nos acaba el tiempo, pero ya estamos cerca de terminar. Los aspectos de la vía vendrían siendo, o sus estadios serían Tawa, Gompa y Chepa. Tawa normalmente es un punto de vista intelectual, pero el Dzogchen sabe muy bien que todo punto de vista intelectual deforma la verdadera condición, que está más allá del intelecto. Entonces, Gompa en los vehículos ordinarios es algo que se hace con la mente, se aplica a la mente, una concentración, una visualización. En el Dzogchen es la continuidad de nuestra verdadera, de la visión directa de nuestra verdadera condición, del Tawa del Dzogchen, en una sesión de práctica. Y Chepa es el comportamiento. Los demás vehículos tienen comportamientos en base a reglas. El Dzogchen, el comportamiento es la espontaneidad que surge de vivir en esta verdadera condición más allá de las sesiones de contemplación. En el Dzogchen es la continuidad del Tawa más allá de las sesiones de contemplación. Y bueno, todo esto se explica en este texto. Yo creo que con esto ya básicamente hemos introducido el texto. Muchas gracias. La próxima ponencia se encuentra a cargo de Abraham Vélez de Sea, con su capítulo titulado El Buda del Camino Medio. Abraham es filósofo, máster en Ciencias de las Religiones, doctor en Filosofía e investigador del Central Institute of Higher Tibetan Studies de Sarnath, India. Es autor del libro The Buddha and Religious Diversity, donde analiza la actitud del Buda hacia la pluralidad religiosa. También ha publicado distintos artículos sobre el diálogo interreligioso y diversos aspectos del pensamiento budista primigenio en revistas especializadas. Es profesor en la Universidad de Eastern Kentucky, donde es catedrático del programa de estudios asiáticos y profesor de filosofía y religiones de India, China y Japón. Es miembro activo de The Society for Buddhist Christian Studies y del Grupo Reflexivo Crítico Constructivo Budista de la Academia Americana de Religión. Damos la bienvenida a la ponencia de Abraham. Gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Abraham Vélez de Sea, profesor de la Universidad del Este de Kentucky. Ese es el logo que ven acá, Eastern EKU. Y bueno, hoy les voy a hablar de una contribución que he hecho al libro, el titulado El Buda del Camino Medio. Y esta obra me parece una gran iniciativa y quisiera felicitar a los editores y darle las gracias por permitirme contribuir a ella. Brevemente decir que este pequeño capítulo lo que trato es de plantearme las grandes preguntas, ¿no?, sobre la identidad del Buda y el budismo. ¿Qué es el Buda? ¿Qué es el budismo? ¿Cuántas interpretaciones hay? ¿Y qué hacer con todas estas interpretaciones que muchas veces no son coherentes consigo mismas, sino que al revés son contradictorias en ocasiones? Me centro en la obra de un gran estudioso del budismo, el profesor Donald López, de la Universidad de Michigan, que ha escrito muchísimo, pero generalmente me centro en dos obras, ¿no? Uno que se llama Budismo y Ciencia y otra obra que se llama El Buda Científico. Estas obras, de alguna forma, lo que hacen es explicar la historia de lo que se podían denominar concepciones modernistas del Buda y el budismo. Y López pues las critica, estas concepciones, y hace una serie de críticas. Yo me limito a analizar dos en este artículo, en este capítulo. La primera crítica es sencillamente decir
que es una perspectiva, las concepciones modernistas o las visiones así del Buda como científico y tal, que son, es una especie de perspectiva limitada, limitante y engañosa. Y la segunda crítica que él hace es que estas concepciones modernistas del Buda y el budismo son una creación europea. A partir de manuscritos en pali y sánscrito, pues los europeos de alguna forma proyectaron allí sus propios prejuicios en los textos de la tradición y de alguna forma construyeron algo que no existía en Asia antes del siglo XIX. Estas son las dos críticas de Donald López. Y la respuesta que yo hago a estas críticas es la siguiente, simplificando. A la primera crítica, primero empiezo por darle la razón. Es decir, es correcto decir que cualquier interpretación del Buda y el budismo es limitada y limitante, parcial y engañosa, siempre y cuando que la absoluticemos. Si la convertimos en la verdad absoluta y la utilizamos esa interpretación para, de alguna forma, despreciar o no tomar en consideración otras concepciones que también existen dentro del budismo, pues entonces estamos cometiendo el mismo error que los modernistas. Entonces, toda la razón para López, pero también para cualquier otra interpretación. Entonces, lo que hay que proponer, o lo que yo propongo, no es el rechazo del Buda modernista como hace López. Él contrapone el Buda de la tradición con el Buda de los modernistas y de alguna forma dice que este Buda de los modernistas que no es realmente budista y que no es el Buda de la tradición. Yo lo que propongo es una concepción más integradora de estas interpretaciones modernistas y entiendo que estos son desarrollos orgánicos dentro de la tradición budista. Es decir, no es algo que viene de Occidente, sino que está de alguna forma en la tradición, en los textos y en las tradiciones vivas que interpretan esos textos, y defiendo que estos desarrollos orgánicos de alguna forma expanden, reinterpretan la tradición y que estas reinterpretaciones que hacen los modernistas son legítimas para adaptar el budismo a nuevos contextos históricos y culturales, concretamente al nuevo contexto en el que se encuentra el budismo en el siglo XIX y XX, que es el encuentro con Occidente. Entonces, es normal, lo ha hecho siempre el budismo, siempre que ha ido a un lugar geográficamente nuevo se ha adaptado y ha desarrollado nuevas concepciones. Pues no es una excepción que las interpretaciones modernistas hagan eso precisamente, que es desarrollar, expandir, reinterpretar. ¿Para qué? Pues para que el texto, los textos y las tradiciones sigan cumpliendo su función soteriológica, ¿no? De reducir, mitigar y idealmente eliminar el sufrimiento del mejor modo posible. La otra crítica que me parece también problemática, esa de que los modernistas se inventan, ¿no? López llega a comparar las interpretaciones modernistas a una cita falsa que se atribuye a Einstein. Entonces, esto es excesivamente exagerado, ¿no? Entonces, yo lo que vengo a decir es que no cabe hablar de una invención, sino que cabe hablar mejor de una confluencia de factores. Obviamente, los académicos occidentales, los grandes filólogos y estudiosos de la historia de las religiones del XIX y principios del XX, contribuyen y de alguna forma modelan el objeto de estudio, pero algo hay en los textos que sirve de fundamento para esas interpretaciones modernistas, donde se enfatiza fundamentalmente los aspectos racionales, los aspectos científicos, la meditación, la ética, la psicología, el carácter humano del budismo, su función social, antirritualista, antisistema de castas, antisuperstición. Esas cosas no son invenciones de los europeos, esas cosas están en los textos y por eso entiendo que la crítica de López, que es muy legítima, se pasa un poquito, ¿no? Como se dice ahora en España, se pasa a 3 pueblos con la crítica y nos deja un poquito sin criterios. Mi respuesta a esta crítica de López es ofrecer un nuevo paradigma, entendiendo pluralista, es decir, una especie de marco conceptual que nos permita acomodar una pluralidad de interpretaciones, que no nos obligue a decantarnos por una y esa una absolutizarla. En el caso de López, lo que hace es el Buda tradicionalista,
lo absolutiza y lo utiliza para rechazar desarrollos posteriores modernistas. Yo lo que propongo es, no, vamos a no absolutizar ninguna interpretación y vamos a ver todas estas concepciones modernistas como desarrollos positivos de la tradición, ¿no? Que expanden y adaptan el budismo a nuevas circunstancias históricas al contacto con Occidente. Importante que este paradigma, que yo llamo el paradigma del Buda, el camino medio, no es un nuevo Buda que se contrapone al Buda según el Theravada o el Buda según el Mahayana o según este texto o el otro, sino que es, repito, es una metáfora. El Buda del camino medio es una metáfora. Entonces, dentro de esa metáfora caben, o un marco conceptual. Dentro de esa metáfora, de ese marco conceptual, caben muchas interpretaciones y esas interpretaciones, ninguna de ellas es absolutamente verdadera. En el caso de López vemos un paradigma exclusivista, el Buda y el budismo de la tradición es absolutamente verdadero y eso se utiliza para rechazar todo lo que no coincide con eso, y mi planteamiento dice, no, el Buda tradicionalista, el Buda modernista son distintas concepciones válidas, legítimas y que tienen cabida dentro de ese marco del Buda del camino medio, que es un marco pluralista, donde no se absolutiza ninguna interpretación. Pero no absolutizar no significa que se relativizan todas, ¿no? Se pueden utilizar argumentos y conceptos budistas, por ejemplo, el concepto del surgir en dependencia o la condicionalidad específica, para ver que nada puede ser absoluto, porque todo está condicionado y es causado. También se puede utilizar la doctrina de Upaya, de los medios pedagógicos hábiles, para no absolutizar ninguna forma de enseñar el budismo, ¿no? Hay distintos tipos de personas con distintas inclinaciones, capacidades, por tanto, es legítimo desarrollar distintas interpretaciones del Buda y del budismo, de sus enseñanzas, y adaptarlas a los distintos tipos de individuos. Igualmente, tampoco se puede absolutizar ninguna concepción porque la visión budista de la realidad no permite equiparar los conceptos con lo que sea la realidad. Siempre las conceptualizaciones se quedan cortas. Hay algo más que no es conceptual, de hecho el conocimiento no conceptual es algo común a muchas tradiciones budistas. Ese conocimiento no conceptual, esa inefabilidad, ese estar más allá de los razonamientos, eso es característico de la última realidad, concebida de distintas formas, pero los budistas están de acuerdo en que aquello que es la última realidad no es meramente accesible a conceptos, a razonamientos, no, está más allá. Es decir, no puedes absolutizar ninguna interpretación, ninguna conceptualización del Buda o del budismo. Y eso es más o menos lo que hago en este artículo, es decir, criticar el paradigma exclusivista de Donald López y defender un paradigma pluralista, abierto, donde caben distintas visiones. Muchas gracias. Hasta pronto. Ahora daremos inicio al segundo bloque de esta presentación, titulado La situación del budismo y de los estudios budistas en España y América Latina. La próxima ponencia está a cargo de Francisco Díez de Velasco, titulada La situación de los estudios budistas en España, los programas docentes. Francisco Díez de Velasco es un historiador español que destaca por su dedicación docente como catedrático de la Universidad de La Laguna y por su actividad como investigador y escritor sobre temas relacionados con el estudio comparado de las religiones. Es doctor en Historia y licenciado en Antropología Social y Cultural. De su producción bibliográfica, destaca Los caminos de la muerte, Lenguajes de la religión, Las nuevas religiones y La historia de las religiones, métodos y perspectivas. Es miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia desde 2013. Ha recibido el Premio de Investigación Humanística de la Real Sociedad Menéndez Pelayo de Santander del año 2013 por su obra Religiones en España. Ha sido vocal experto de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa
del Ministerio de Justicia desde marzo de 2019 a junio de 2024. Damos la bienvenida a la presentación de Francisco Díez de Velasco. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Francisco Díez de Velasco. Soy profesor en la Universidad de La Laguna, en Tenerife, en las Islas Canarias, en España. Y les quería hablar del capítulo a la situación de los estudios budistas en España, los programas docentes. Si quieren, tienen en pantalla ahora mismo la dirección de internet en la cual pueden ustedes ver esa presentación que les voy a hacer. Les hablo en nombre de los 10 autores que hemos desarrollado este capítulo, que son Juan Arnau, de la Complutense de Madrid, Montse Castellà, de Trafil, el grupo en la Universidad Autónoma de Barcelona y del grupo Sakyadhita, yo mismo, Ricardo Guerrero Diáñez, de la Asociación Hispana de Budismo, Vasili Llorca Martínez, de Dharma Dhatu, Daniel Millet Gil, de Dharma Gaya, Agustín Paniker, profesor en la Universidad Pablo de Olavide, en el Máster de Ciencias de las Religiones y director de la editorial Kairos, Aleix Ruiz Falqués, de la Shan State Buddhist University de Myanmar, Jaume Valverdú, de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, y Abraham Vélez, de la Eastern Kentucky University de Estados Unidos. El primer planteamiento que hacemos en el capítulo se dirige a una reflexión sobre los orígenes. Es decir, ¿hubiera podido ocurrir en España que los estudios budistas se desarrollaran a la par que se estaban implantando en los países de Europa vecinos del norte? Desde luego, en la época imperial hubo interés por las creencias budistas. Misioneros en Japón y misioneros en China hablan del budismo, pero les interesa el budismo para mejor enfrentarlo. Por tanto, el conocimiento que tenemos es un conocimiento distorsionado en alguna o en mucha medida. ¿Qué es lo que ocurre con esa época imperial? Con las independencias americanas y el final de la ruta de comercio con China, otras potencias coloniales toman la iniciativa. Incluyen los estudios budistas. Incluyen en las universidades los estudios budistas. ¿Qué estaba ocurriendo en España a finales del siglo XIX, cuando estos estudios budistas se están consolidando en otros países? Hay un incipiente interés universitario por formar especialistas. Y uno de ellos, que estudia en Francia y en Alemania principalmente, es Francisco García Ayuso, que en 1885 presenta la primera tesis doctoral en España sobre el tema budista, justamente sobre el nirvana, que era uno de los grandes temas de ese momento. Un hecho importante, que es 1898, la guerra hispano-estadounidense, que acaba con el control español sobre un territorio que tenía población budista. La comunidad budista china era muy notable en Manila, en la capital de las Filipinas. A partir de esa gran crisis que se produce en 1898, la situación cambia en España y los intereses se alejan casi completamente de Asia. En el segundo bloque del libro se intenta presentar una visión de la enseñanza universitaria y académica del entorno de lo que podrían ser temas budistas actualmente. Lo que podemos decir es que esa tónica que veíamos a partir de 1898 se ha mantenido. Y lo que nos encontramos es, desde luego, que no hay estudios budistas reglados y estructurados sistemáticamente en la Universidad Pública Española. Ha habido un buen número de propuestas en universidades públicas, títulos propios, por tanto, que no están insertos en el espacio europeo de enseñanza superior, en una serie de universidades. En Granada, en la UNED, en la Oberta de Cataluña, en Salamanca, en Girona. También ha habido estudios de temas budistas en propuestas docentes confesionales, principalmente universidades católicas, pero tienen un problema, que es el problema del religiocentrismo explícito o implícito de sus enfoques. Por tanto, lo que podríamos decir es que ahora mismo, si bien está claro que no hay estudios budistas como tal, sí podemos encontrar algunas enseñanzas incipientes en las universidades públicas españolas, enseñanzas regladas, es decir, enseñanzas que culminan en títulos homologados en el espacio europeo de educación superior y que tienen algunos contenidos
de carácter introductorio de budismo. Son el grado de Ciencias de las Religiones de la Universidad Complutense de Madrid, que tiene una introducción al budismo y una asignatura de técnicas de meditación, cada una de ellas con 60 horas docentes. Y en esta última, el docente justamente es Juan Arnau, uno de los autores de este capítulo. Y el segundo es el máster online de Ciencias de las Religiones interuniversitario de las universidades Pablo de Olavide de Sevilla, Carlos III de Madrid y La Laguna, que tiene una asignatura de religiones orientales que incluye varias sesiones sobre budismo y que han sido impartidas por Agustín Paniker, otro autor de este capítulo, y que le llevaron esta práctica docente a la confección de su conocido libro Las Tres Joyas, que es una introducción al budismo. Desde luego hay otra propuesta que es necesario, porque es muy reciente, es necesario insistir en ella, que es probablemente la más estable y sistemática desde que en 2022 la ha puesto en marcha la Universidad Rovira i Virgili en relación con la Fundación Dharma Gaya. Enseñanzas que no son regladas como tal ahora mismo, pero que quizá parecen el embrión de un máster en estudios budistas. Y luego tenemos las enseñanzas por parte de los colectivos budistas. En todos los colectivos budistas españoles siempre hay enseñanzas, es decir, todos ellos son centros de enseñanza. Habría en torno a unos 300 centros budistas con una relativa estabilidad en el caso español. Y indudablemente hay algunos que tienen programas más formales, más sistemáticos, más profundos y que son los centros más institucionalizados, monasterios, centros de retiros, centros principales de las plataformas más estructuradas. Aquí les presento algunos, templos Zen, por ejemplo. Es destacable lo que se propone en Luz Serena, en Seikyuji, en Shorinji, en Abirati. Centros del budismo tibetano, especialmente, aquí hay unos cuantos, pero especialmente hay programas de formación en Tushita, programas de formación en el monasterio Chupsubsan, programas de retiros con formación evidentemente en Samye de Chilin, en Dakshan Kayu, en Karmagen hay un instituto de estudios tibetanos y asiáticos, en la Fundación Sakya, en Damlingar. Y luego hay una serie de centros de enseñanza de otras formas del budismo, diferentes del Zen y del budismo tibetano. Y aquí podemos citar la Asociación Hispana de Budismo, los centros de Goenka, los centros de la Soka Gakkai Dharmadhatu y en el futuro quizá, pues si cuaja, la Fundación Lumbini con esa idea de una futura universidad budista en Cáceres. El último bloque trata de las perspectivas de futuro. Además de lo antes expuesto relativo al futuro desarrollo de los programas de enseñanza desde las comunidades budistas españolas, como conclusión y desde mi posición de profesor de una universidad pública e implicado en un máster oficial de Ciencias de las Religiones interuniversitario y online que funciona muy adecuadamente, lo que haría en esta perspectiva de futuro es reivindicar este tipo de fórmula, online e interuniversitaria, especialmente si se implican universidades de diferentes países de ambos lados del Atlántico, a la hora de poner en marcha un muy necesario máster de estudios budistas en la lengua que nos congrega, que ofrezca una enseñanza alejada de planteamientos religiocéntricos y exclusivistas y capaz de mostrar la riquísima diversidad que caracteriza al budismo. A continuación, la siguiente ponencia está a cargo de Catón Carini y Belén Azarola, quienes realizarán la presentación de su capítulo en conjunto titulado Los estudios budistas en Argentina, orígenes y contextos actuales de transmisión del Dharma. Catón Carini es licenciado en Antropología por la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Antropología Social por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo y doctor en Antropología por la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente se desempeña como investigador adjunto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET, con sede en el Instituto de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires y como profesor de Antropología Cultural y Social de la Facultad de Psicología de la UNLP. Se interesa por la antropología de la religión,
especializándose en los aspectos sociológicos, históricos, rituales y simbólicos de los centros budistas formados en la Argentina en las últimas décadas. Y Belén Azarola es licenciada y profesora en Ciencias Antropológicas por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es doctoranda en Antropología y becaria doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET, en el Instituto de Ciencias Antropológicas de la UBA. Desde 2017 trabaja con grupos budistas de la Argentina sobre temas ligados a nociones del cuerpo, persona, género y traducción. Así que damos la bienvenida al capítulo de Catón Carini y Belén Azarola. Gracias. Los estudios budistas en la Argentina, orígenes y contextos actuales de la transmisión del Dharma. Mi nombre es Belén Azarola, antropóloga radicada en la Universidad de Buenos Aires, becaria doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Este capítulo es un trabajo en colaboración con el doctor Catón Carini, radicado en la Universidad Nacional de La Plata, investigador adjunto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. La idea de este capítulo fue hacer un relevamiento de los diversos ámbitos en los que se enseña intelectualmente el budismo en la Argentina. Nació como una serie de notas publicadas en Buddhistore en español, un portal web que dirige Daniel Millet, y específicamente una edición especial dedicada a la educación budista en América Latina y España. Este trabajo siguió una metodología en muchos casos etnográfica. Con Catón conocemos a varios de los grupos budistas que mencionamos acá, y también hemos hecho relevamientos en sitios web, búsqueda de distintas actividades, seminarios de estudios, cursos y demás. El interés por el budismo en la Argentina tiene una larga trayectoria que comienza a principios del siglo XX y continúa hasta la actualidad. Por eso este escrito está dividido en 3 partes. La primera aborda los orígenes del interés por el budismo de la mano de distintas personalidades del ámbito local en los campos de la literatura, la filosofía y la política. La segunda parte explora la presencia de los estudios del budismo en carreras de grado, centros de investigación, instituciones de divulgación académica de la Argentina. Finalmente, la tercera parte da cuenta de las distintas modalidades de estudio del budismo en el marco de grupos locales de distintas denominaciones, tales como el Zen, el Vajrayana, la Soka Gakkai y el Vipassana. Las aproximaciones más tempranas al estudio del budismo en el país se dieron de la mano de la Sociedad Teosófica, institución que llega a la Argentina hacia fines del siglo XIX, con figuras destacadas como miembros. Sin embargo, a partir del 1940, esta institución entra en un periodo de estancamiento y merma su membresía. De todas formas, el interés en el budismo en el ámbito local continuó. Un caso destacado es el de Vicente Fatone, un filósofo orientalista interesado por el misticismo japonés y la filosofía budista e hinduista. Él se esforzó en introducir el pensamiento indio en el horizonte cultural argentino y principalmente lo hizo desde el ámbito universitario. Su contribución influenció profundamente a los escritores del círculo literario Grupo Sur, entre ellos a Jorge Luis Borges. A mediados del siglo XX, el estudio se vio impulsado por la traducción al español de trabajos de reconocidos autores como Suzuki, Watts y Benoit. Se dictaron conferencias significativas como la del calígrafo Zen Kazuka Sakai, y se editaron libros de autores locales como justamente Jorge Luis Borges. Otro orientalista vinculado al ámbito universitario que tuvo gran incidencia en el estudio de la filosofía oriental y el budismo en el país fue el jesuita español Ismael Quiles. Finalmente, cabe mencionar la labor pionera que han tenido a la hora de promover el estudio del budismo en la Argentina 2 orientalistas de renombre internacional, Carmen Dragonetti y Fernando Tola. El trabajo de Dragonetti y Tola nos da pie para plantear la segunda parte del capítulo, dedicada a explorar el desarrollo de los estudios budistas en el medio académico argentino. Ambos investigadores fundan el centro de investigación más importante que ha nucleado gran parte de los estudios budistas en el país, la Fundación Instituto de Estudios Budistas, FIEB. Otra institución que debemos mencionar es el Centro de Estudios Japoneses, dentro de la Universidad Nacional de La Plata. Y por último, la sede argentina de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, ALADA. En cuanto a la enseñanza del budismo en el marco de carreras universitarias de grado, la institución que ha tenido el rol más relevante es la Escuela de Estudios Orientales de la Universidad de El Salvador. Además de esta de la licenciatura que ofrecen, mencionamos diversas carreras de grado pertenecientes a otras universidades que ofrecen materias con contenidos relacionados al budismo. En cuanto a las revistas especializadas que han transmitido contenidos sobre el budismo, estas son principalmente 2, la Revista de Estudios Budistas de la FIEB,
la primera y hasta el momento única revista de habla hispana en su género, y la revista Oriente-Occidente, editada por la Escuela de Estudios Orientales de la Universidad de El Salvador. Para terminar, mencionamos algunas instituciones que han tenido un rol importante a la hora de transmitir las ideas del budismo al público general, como la Fundación Centro Psicoanalítico Argentino, y una nueva área disciplinar que se ha formado en los últimos años, que estudia las instituciones budistas locales desde las perspectivas de las ciencias sociales y especialmente desde la antropología. Bueno, muchas gracias, Belén. Continúo yo con la tercera parte de este capítulo, que se centra en explicar o desarrollar cómo distintos centros budistas enseñan cursos o programas de estudio del budismo de forma más o menos regular. Algunas de estas instituciones ofrecen una formación como modo de introducir a nuevos practicantes en la filosofía del budismo. En cambio, otras lo ofrecen más destinado a un público de los propios practicantes que quieren profundizar en el estudio del budismo mediante una comprensión intelectual un poco más refinada. Por ejemplo, tenemos el caso de la Sangha del Maestro Kozen, de la Asociación Zen de América Latina, que brinda cursos de introducción al budismo Zen para todos aquellos nuevos que estén interesados, o incluso también para practicantes antiguos. En el caso del budismo tibetano, además de las prácticas de meditación y los rituales o pujas tántricas, en muchos centros locales se estudia el pensamiento budista en general y el Vajrayana en particular, a partir de cursos escolarizados de mayor o menor duración. Por ejemplo, en la comunidad Dzogchen local llamada Tashi Sur se ofrece un programa de estudios denominado Santi Mahayanga, que fue diseñado por el maestro de esta tradición, Chogyam Nankai Norbu, para ayudar a sus estudiantes a lograr una mayor comprensión intelectual del budismo y del Dzogchen, así como para garantizar la continuidad y pureza de las enseñanzas. De forma comparable está el Centro de Meditación Kadampa Argentina, que pertenece a la New Kadampa Tradition, fundada por el venerable Kelsang Gyatso, que ofrece un programa de estudios dividido en 3 niveles, basado en los más de 20 libros publicados por este maestro. También tenemos el caso de la Soka Gakkai Argentina, que ofrece diversas modalidades de estudio del budismo en formato de cursos y seminarios, especialmente sobre el Sutra del Loto. Cabe mencionar que si bien la mayoría de los asistentes a estos cursos son miembros de la Soka Gakkai, estos cursos se encuentran abiertos a un público general. Estos son algunos de los casos de enseñanza del budismo en el contexto de grupos budistas que desarrollamos en el capítulo con Belén. Recapitulando un poco este capítulo, podemos decir que el interés por el estudio del budismo en Argentina es un fenómeno que se remonta a más de un siglo, cuando una serie de intelectuales, literatos, poetas y orientalistas escribieron libros y brindaron charlas sobre esta religión, presentándola al resto de la sociedad. Posteriormente, el estudio del budismo se desarrolló en un ámbito académico, en el marco de distintas disciplinas tales como la filosofía, las ciencias políticas, la literatura y la historia. Aquí observamos que el estudio del budismo se ha visto incluido dentro de limitaciones temáticas más amplias, especialmente las que hacen referencia a determinada región o país, tales como los estudios sobre la cultura de Japón, sobre India, Asia u Oriente. En todo caso, se puede observar que no se han desarrollado carreras de grado o posgrado específicas del budismo en el ámbito universitario argentino, como sucede en otros países occidentales como Estados Unidos, Alemania o el Reino Unido. En suma, ya sean universidades públicas o privadas, laicas o religiosas, el budismo suele ser tratado como un tema más dentro de algunas pocas carreras de grado ofrecidas en el país. De todas formas, cabe destacar a FIEP y la USAL, la Universidad de El Salvador, como las principales usinas de estudio del budismo en el país. Por otra parte, con respecto a los estudios llevados a cabo en el marco de instituciones propiamente budistas, si bien cada centro tiene sus textos preferenciales, escritos por el maestro particular del linaje o del grupo, la investigación realizada revela que algunas comunidades promueven una lectura de una literatura más circunscripta al maestro que lidera el centro en cuestión, mientras que en otros pueden observarse una variabilidad mucho mayor en cuanto a las prácticas de lectura de los miembros.
Para finalizar, podemos decir que si bien el estudio del budismo tiene una larga trayectoria, queda mucho por hacer. Por ejemplo, sería de gran provecho que los programas de estudio en el ámbito universitario sumen materias específicas sobre el budismo y que se desarrollen formaciones de grado y posgrado en el budismo. Para quienes tengan interés en saber más de este tema, los invito a leer el capítulo. Muchas gracias por su atención. La próxima ponencia se encuentra a cargo de Eser Roboam Mai Mai, con su trabajo titulado Antropología del Budismo en Latinoamérica, presente y futuro de un campo de estudio emergente en México. Eser es antropólogo social con un máster en Historia y actualmente está realizando su doctorado en Historia en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Se ha especializado en el estudio de la religión y las creencias, centrándose en particular en el protestantismo entre los pueblos originarios. Reconocido como pionero en el estudio social e histórico del budismo en México. Además de su trabajo académico, es un activo defensor de los derechos indígenas y participa en diversas asociaciones y redes de investigación relacionadas con el fenómeno religioso en México y América Latina, demostrando su compromiso con el estudio y la defensa de la diversidad cultural y religiosa en la región. Damos la bienvenida a la ponencia de Eser. Gracias. Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. Quisiera iniciar agradeciendo a los editores, al doctor Jaume Vallverdú y al doctor Daniel Millet, y por supuesto a la Fundación de Ramagaya y a la editora de publicaciones de la Universidad Rovira i Virgili por haberme permitido y por la invitación, ¿no?, de participar en este libro colectivo que junto a otros investigadores y escritores, académicos brillantes y destacados dentro de esta área de estudio. Entonces, para mí ha sido un honor formar parte de este primer volumen del libro colectivo Estudios Budistas en América Latina y España. Yo no quisiera llevaré mucho tiempo, ya que somos muchos autores de este primer volumen, no quisiera agotarlos más y para que ustedes puedan seguir escuchando las distintas presentaciones. Bueno, yo colaboré con un capítulo sobre el budismo en México, pero enfocándome en dos puntos centrales, ¿no? Que uno es ese estado de la cuestión y los conceptos que se han utilizado para estudiar a los grupos budistas. Dado que en México los grupos budistas han sido muy poco estudiados por la antropología, la sociología o las ciencias sociales, lo que intenté hacer en este capítulo, ¿no?, es cómo este campo de estudio sobre el budismo mexicano se inserta dentro de este más amplio o amplia bibliografía sobre el budismo en Latinoamérica. Entonces, para hacer este recorrido, fui identificando precisamente, primero señalar sobre esta ausencia de estudios del budismo y que sobre todo, digamos, este capítulo pues nace, ¿no?, desde esa necesidad de que cuando uno está buscando sobre bibliografía o para formar su estado de la cuestión del budismo en Latinoamérica, es muy complicado porque uno tiene que buscar en los catálogos en línea de las universidades, de las bibliotecas de las universidades, o muy difícil encontrar en internet, ¿no? Entonces, lo que intenté es como condensar esto, resumir lo más que se pueda, ¿no?, dado el carácter de esta publicación. Y bueno, primero señalar eso, ¿no?, que hay una ausencia y una poca atención a este grupo religioso, a diferencia de, digamos, de los grupos pentecostales y que en cierto modo, o cristianos evangélicos, que en cierto modo, ¿no?, se justifica, digamos, por la poca presencia cuantitativa o estadística de los budistas en Latinoamérica. Bueno, para hacer este rastreo, ¿no?, primero inicio, ¿no?, con estos dos, digamos, con la antropología
brasileña y argentina, quienes son los que han nutrido mucho este campo de estudio del budismo en Latinoamérica, y cómo ciertos conceptos de Occidente o de la Europa se han como ajustado a los estudios latinoamericanos o de América Latina. Y para aquellos que vayan a estudiar o que ya hayan estudiado o tienen en esta área temas familiarizados, pues ustedes encontrarán que hay un autor europeo muy citado para todos aquellos que estudiamos el budismo fuera de Asia, y que es Martin Böhmer. Entonces, este concepto de budismo occidentalizado y este aporte, esta propuesta de él para cómo describir el proceso o el desarrollo histórico del budismo ha sido lo que ha influido mucho digamos, a los estudiosos brasileños y argentinos. Sobre todo, digamos, hay un aspecto, por decirlo, racial cultural al momento de hablar del budismo, o el budismo occidental, el budismo blanco, budismo caucásico, y que bueno, para ajustarlo a la realidad brasileña, lo que hizo la investigadora Cristina Rocha es proponer el concepto de un budismo criollizado, ¿no? Como una manera de dar cuenta, ¿no?, de esa esencia brasileña, de esa esencia sincrética de la sociedad brasileña, ¿no? Y cómo esto se ve dentro de los grupos budistas conformado por brasileños y también no brasileños. Y también cómo esto se ha ajustado también cuando se habla de la historia de los grupos budistas, al hablar del budismo inmigrante, del budismo de texto sin contexto, ¿no? Hablar sobre de la intelectualidad, de esta abstracción de los latinoamericanos por pensar o expresar o comunicar el pensamiento de Asia, ¿no? De una manera también de contraponer el pensamiento occidental o criticar ese pensamiento occidental. Y también, pues bueno, el budismo de conversos, que ha sido mayormente, digamos, como este marco general que también ha influido mucho, sobre todo cuando se comienza a estudiar los budismos en Argentina, ¿no? El budismo Zen, el budismo de la Soka Gakkai, y que bueno, ahorita estamos viendo también que hay un budismo tibetano. Entonces, bueno, lo que también señalo es que no ha habido un vínculo entre lo que se hizo en México y en esos dos países, dos naciones sudamericanas, entre esos estudios del budismo. México aparece, ¿no?, como en los 90, inicio del interés por el budismo, aparece en los años 90, principalmente con el estudio de la Soka Gakkai y también del Zen en México, y que ha nacido precisamente de personas afiliadas a estas propias agrupaciones, o también personas que tienen un antecedente, un origen también, en este caso, japonés, ¿no? Que la Soka Gakkai es japonés, también el Zen es de origen japonés, o digamos, la escuela Zen. Entonces, ha habido ese interés por esos autores, que son los que lo han estudiado desde la academia, y que también, bueno, han habido otros investigadores que han tratado sobre la Casa Tíbet de México y también sobre la Soka Gakkai y la Yodoshinshu, que también ha habido en México estos grupos religiosos, y que normalmente ellos lo han abordado sobre la idea de la conversión religiosa, sobre el hábitus budista, y que también, pues bueno, han intentado analizarlo desde la subjetividad, ¿no?, en los procesos de meditación y salud, este vínculo que ha habido sobre meditación y salud. Y digamos que estos han sido como los aportes que se han hecho desde México, principalmente los 90, luego se va retomando, de nuevo hay como un corte, una ausencia de estudios, para que luego hasta a partir del 2018, 2015, empieza de nuevo este interés por el budismo en México. Y pues bueno,
eso, al notar que había un falta de vínculo entre la academia o digamos los estudios que se han hecho sobre el budismo mexicano y los otros budismos en Latinoamérica, pues digamos que este capítulo del libro lo que busco hacer es precisamente hacer este vínculo, ubicarlos en un espacio, dentro de una narrativa, para que podamos iniciar este diálogo y una mejor articulación entre los casos mexicanos y los casos latinoamericanos, y también viceversa, ¿no? Los casos argentinos, del budismo argentino, hacer un vínculo con los casos de mexicanos y los casos brasileños con lo que sucede en México. Entonces esperamos que este capítulo sea de interés y que pueda ayudar mucho para ir articulando, digamos, esta bibliografía y este estado de la cuestión, y también pues, nos permita plantear perspectivas comparadas o comparativas, más bien comparativas, de este estudio del budismo en Latinoamérica. Muchas gracias.